Tu, turu, tum. $27 de $44.
Listo. Listo, baristo. Mm. Xa pasarían 10 minutos. Espera. Tengo que traducir esto. Renamón.
Tic, 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 tic. E dico eu... en teoría... Este é a polla. Está genial, que problema está. Puta madre. Betamon, Gizamon, Gizamon, este Candlemon, Agurumon, Mushuromon, Tiraría Elicmon, Gogurimon, Pico de Bimon, Fombimon, Tiumon a rata, ¿no? Sí, a ratica. Este sería de Kunemon. A ver. Traductor. Kunemon. Ah, pero que solo pode ser Tuntumon e Kunemon.
Hej! Hej! Bu. Bastardo. Que me olvidé de poñerlos para atrás.
A ver, a ver. Vamos a evolucionar a Renamón a máis a Cunemón. Pero antes vai asegurado. Despois pode haber un 10% de que salga este, ou un 85% de que salga este, coa posibilidade de mí. Vale. Así, así. Así sí que sí. E agora, por supuesto. Nada mal, nada mal. Nada mal. A ver qué tal visual. Joder, tremendo diseño. Ese é un Real Engine, ou como se diga. Eses grafiquitos. A verlo. Mamita. A ver esa boquita y a ver esos piños. Vale. Queda un tremico, pero bueno. Mira que ruidito de mosca falla todo, Hostia. Me gusta, me gusta. Vale, recto. ¡Hostia! Que está tanqueando con Agamón.
Ai, mierda! Que me equivoquei. Non, hombre, non. Como vai tanquear o outro? Animal. Joder. E aínda así paraba as hostias co peito, Marca pechito. Cantos faltan? 33 de 44. Progresando, progresando. Progresa adecuadamente. Vale. 38. ¡Ey! Que botón lle din aí? Solo 3, solo 3. Solo 3. Como suben, como suben. Como a espumita. Espumita, espumita. Vale, misión completada. Mapa completado, diría. Aquí nada, nada, nada. Vale, ahora aquí. Entrada. Pasa que aquí son puro virus. Virus.
Facilito. Cabrón. Ni idea. A saber. Ay, qué miedito. Vale, hay que matar Bakemon. Bakemon a saco. Creo que nin skill fai falta. Nah. Doble bofetón. ¿Qué es ese pompis en primera persona, Un pop de nalgas na cara. Pum. Así, así, no pares. No pares. 26, 26. Pasar como patio. Una. Uno, dos. ¡Este para ti! ¡Hala! Ah, debuff de quemado. Coa skill número 3. A ver, a ver. Sí. Quemado, sí, sí. E co Wagamon sangrado. Creo. Sí. Pasta. Casi 2 millones. 2 milloncitos.
Podría probar a subir un poquito stats. Un poquito, un poquito. Vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Hello. Vengo aquí. Venga aquí. Que bueno, no sé cuánto porcentaje me dejarían. 26. 26. ¡Pum! A ver. 21 de 22. ¡Pum! No. No.
A la saca. Las indicaciones. Espera. Fa este Espera, postre. espera. Fa este Que postre. postre, hombre? Sí, hombre, Fai si era o ese que faltaba. postre. Sí, agora O tio mismo. trouxe moito bruxo. Agora mismo vou, sí. Agora mismo. No, arriba. Mm. ¿Dónde está? Ah, aquí. Vale. Arriba. Dentro.
Vale, que se mira. Ela queda assim. Deixaste lá na tinta. Sim. Ah. Piqui paca. Non hai máis misións, non? No. Nope, nope. Vale. Aquí, no. Vale. Aquí, ahora. Ui. Casi, casi, ¿eh? Ratica. Uy. Oh no. Vale, número de matar 330, vale.
Uy, mierda. Oh, claro, está tanqueando a Angemon. Qué fail. Aquí tanquean todos. Venga ya, a uno de vida. ¡Alto ahí! Cago en... Maldito. Non escapeto. ¡Alto ahí, somarrana!
Ven aquí. Ven aquí. Vale, perfecto. Siguiente aquí. Tu. ¿Dónde estás? Secundaria. Ah, vale, acercarse aquí. Vale. Destruir. Uy. No, mira. Vamos a hacer cambio aquí. Así. Total, seguro aguanta. Bueno, Cubimon non creo, pero... No pasa nada. ¡Ey! Ahora son 195 de SP. Uy. Tamén teño que potenciar as stats de Omega. Tamén sería, quizás... No, mira, termino esta misión. Primeiro esta misión. $21.994.
ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de potenciar stats. Aquí, Elic Monk. No. Ay, qué lío, muchacho. Vale, o cuadrado no. Non é cuadrado. A ver este. Tampouco. Wow, esto es suerte 100%. ¡Bravo! ¡Qué puta mierda! Encima res. ¡Fuerza, por favor! ¿En serio? ¿Pura res? A ver, vamos a probar otra cosa. Voy a meter uno de estos. ¿Cuántos círculos azules necesitas? Por necesitar necesitas todos. Puedes utilizar uno de estos para pillar todos los orbes, pero luego puedes hacer individualmente. Y la idea es que máximo, si mal no recuerdo, en una estadística son... En una estadística son 14% de máximo, me parece. Creo que en total puedes repartir las estadísticas 28%.
Nunca te va a salir más. Entonces la idea es que des 14 en fuerza y 12 en inteligencia. Bueno, esa es la teoría. Así, es que, espera, por ejemplo. No. Me confundo un poco el menú este. ¿Ves? Por ejemplo. Cliqueo aquí. Si le doy a esta, se me jode la de la fuerza. Tiene que ser este y este. Entonces, en teoría, le doy aquí y se cambian estas dos. 2 de SP. 3 de defensa. Una cagada, vamos. Uy, espera. Lo que no me acuerdo es si puedes sustituir las rojas. Sí, ¿ves? Puedes cambiar las rojas una a una. Pero te cuesta... Normalmente la idea es que saques en un reseteo, saques todo lo máximo posible de azules. Y cuando te falte una o dos, pues pulirlas con... Porque estos objetos no son fáciles de conseguir realmente. Cago en tu raza. Que no quiere salir. Bien. Bien. Bueno, no voy a gastar más en este. En teoría hay algunos que te suelen salir, por ejemplo, este, si te fijas, salió bastante bien. 4, 4, 4, 4, 4, 4, bueno. Porque creo que hay también dos. Espera. Por ejemplo, este no tiene nada. Lo mismo pasa con Flybeamon. Mierda, que no le di encima. Flybeamon tampoco tiene nada. Ni Magna. Si bajo 2, por ejemplo, tienes este que está en la mierda absoluta. ¿Ves? Ahora, por ejemplo. Lo que no entiendo es por qué no me sale Omega. O estoy ciego. Está aquí, vamos. Sí, estoy ciego. Sí, estoy ciego. A este sí le vamos a clavar 2. No, espera. Que me lío mucho con esta mierda. No, este es el reset completo. Este es el reset individual. Que me lío ahí. El coreano no es lo mío. Igual... espera. Ya. Igual... si se complica la vaina... Aquí en la web esta de srwiki.net te sale aquí una especie de guía donde te pone estadísticas, lo que hace cada vaina, lo que hace todo. De hecho también te pone aquí, mira, si te fijas. Una estadística importante es invertir todo en fuerza, ya que esto aumenta el daño directamente. Por ejemplo, 78% de fuerza es igual a 78% de daño incrementado. Y la inteligencia, lo que potencia es el porcentaje de las skills. Es decir, por ejemplo, si esta skill, el F3, si te fijas, la cuarta línea de la habilidad, bueno, la tercera y la cuarta, la tercera te pone el número de golpes.
Y la cuarta línea te pone el porcentaje de daño que hace cada golpe, que sería 25%. Entonces tú lo que aumentas con la inteligencia es el porcentaje este de las skills. Y también te aumentan otras cosas como sobre todo el crítico. El critical rate, la probabilidad crítica. Entonces, por ejemplo, aquí ya te pone que el meta, por lo general, es ir a full fuerza con los bloques. O sea, aquí, esto, llenarlo de bloques rojos de fuerza. Obviamente con la máxima estadística, el 5. Por si 5, 10, 15, 20. 20, 40, 60, 80. Así tendrías un 80... perdón. Un 80% de fuerza. Y la inteligencia la consigues... ¿Cuál era el menú? ¿Cuál era el menú, coño? Vamos a ver. La T. La consigues aquí. En el equipamiento. Principalmente en la joyería. Por ejemplo, aquí creo que era 6 de fuerza y 7 de inteligencia. Creo. Bueno, da igual, eso lo traduces tú. Pues la idea es que la joyería la lleves con la máxima inteligencia posible. Supuestamente cuando llegas a... te pone por aquí, porque el cap es 90%, pero con llegar a... Bueno, que también puedes, aquí ya te pone, también puedes añadir critical rate de los estadísticos de bloque, que no es lo normal, pero ahí está. ¿Ves? El daño crítico también se aumenta con la... te aumenta el porcentaje, va. Empieza con 150% y va aumentando. Aquí te pone, por ejemplo, tips. Con el stat block lo recomendable es todo fuerza. Casi todos los Digimon llevan fuerza, menos los que van con 1080 de inteligencia y más, o tienen una diferencia de 100 puntos entre la fuerza y la inteligencia. Yo que sé, un Digimon tiene 1000 de inteligencia y 900 de fuerza, podrías echarle todo int. Luego aquí la corrección, que es lo que estábamos haciendo. En la corrección lo recomendable es 14 de fuerza y 12 de inteligencia. Si vas a PvP, quitas inteligencia y pones 12 de velocidad. Aquí ya te pone el equipamiento, que vendría siendo la joyería y demás. Te la pasas toda a inteligencia de 160 a 300. Entre esto sería lo recomendable. Cuando llegas a esta puntuación, pues el resto si quieres le metes fuerza y a tomar por saco. Aquí te pone lo que yo te dije de qué pasa si quieres ir a inteligencia y por qué compensa hacer una mezcla entre fuerza e inteligencia. Porque si aumentas muchísimo la fuerza y nada de inteligencia, al final la fuerza sobrepasada que tienes se va disminuyendo, o sea, no sacas provecho de ella. En cambio, si le añades, en vez de toda esa fuerza, un poco de inteligencia, al final acabas ganando porque aumentas el porcentaje de crítico y el daño crítico. La probabilidad y el daño crítico, el bonus. Aquí lo del potencial, que también hay una vaina de Ultimate Potential, que creo que no te la puedo enseñar con ninguno, pero sería esta, que la tienes que desbloquear con 10 rombos de estos. Y ya, poco más. Creo que no dije nada. El 0 unit de corrección, aquí está. No puedes pasar de 28% de stats. O sea, la suma de esto en total tienen que ser 28. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tendría 15. Aquí lo que tratas de buscar es, por ejemplo, llegar a tener, como te dice aquí. No puedes, ¿ves? No puedes meter más de 14% en una sola estadística. Y puede ser entre 1 y 4. 4 es el mejor. Por los posibles stats, los rojos no te dan nada. Si tienes muchos rojos puedes calibrar para que sea aleatorio, como hice yo antes. Y sí, puedes tener entre 1 y 4, tal, hasta 28. Entonces la idea es 12, 12, 4, que serían 14 de... 14 de... ¡Ay!
de fuerza, 14 de inteligencia y 4 de velocidad o vida, lo que te dé la gana. Y aquí ya te dice la calibración de todo, inicial, una sola, las probabilidades. Y ya está. No sé si seguías aquí escuchándome, si me has escuchado o no me has escuchado. Si me has escuchado y te ha servido, me alegro. Y si no, pues... ahí está. No sé si esto puede fallar. La verdad es que no tengo ni idea si puede fallar. Vamos a comprobar. Que se quede en rojo, me refiero. Oye, mira que bien. 4 de fuerza. Uno de inteligencia. Uno de SP. Y uno de res, me parece. Sí, 2. Dos de inteligencia y 2 de fuerza. Vamos a dejarlos de momento así. Por ejemplo, de fuerza tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9 de fuerza. De inteligencia 2, 5. Uy. Aunque no sé... Espera. Calibración inicial. Vale. Algunos ya lo tienen, sobre todo los huevos que nacen de 153 horas. Que son pocos.
Por ejemplo, este lo tiene. 4, 8, 12. 4, 8, 12 y 4. O sea, 12, 12, 4. Podría intentar cambiar uno y tal, pero... Cachis. Vale. Tremenda explicación para que nadie me fixera puto caso. Cago en Dios. A explicación aquí da miña vida para que nadie me fixera puto caso. Cago na puta. Ai. Menos mal que xa estou acostumbrado a estas mierdas, que senón... Así funciona a miña vida. Me cago en Dios. Ai. ¿Esto qué estadística era? Traductor... A ver... Inteligencia. Esto supongo que es res o defensa. Defensa. ¿Y esto? Resistencia. ¿Esto qué? Vamos a probar a meter esto. Esto.
un 5, un 4. 4, 5, 4, 5. Uh. Ah, la última. ¿Qué cojones? A ver. Vamos a ver. A ver, esto qué estadísticas da. Fuerza, defensa. Inteligencia. Inteligencia capital, ¿qué? Inteligencia y velocidad. Espera. Inteligencia es lo de los palitos. Palitos para abajo. Y fuerza, la letra sola, ¿no? Así, esto es fuerza y defensa. Sí, defensa, fuerza. ¿Esto qué es? 2 de inteligencia. Ah, no. Inteligencia y resistencia. Y esto es inteligencia y velocidad. Entonces esto, por ejemplo, es fuerza e inteligencia. Sí. Esto es fuerza y resistencia, puede ser. Sí. Este es 2 de inteligencia, ¿no? Sí, 6, 6. Este que vamos a quedar fuerza y resis. Fuerza, fuerza.
A no tener de roller. Vale. 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 Que habrá 48 aquí. 8. Pues sí. 48. Y 9% de las estadísticas. Aquí intento. 9 de stats base. 11 de stats base. Ocho de 20.
Ahí va. $16 de 20.
Nivel 45. 5 nivelitos más. Para... Super Kuwagamo. No, super no, pero... Okuwagamon, creo. Okuwagamon. Uno. Vale. 25. Ah. Joder, cómo se pasan. ¿Cómo vos pasades, cabróns? 25 engranajes. Buh. Qué asco de misión, ¿eh? ¡Listo!
¡Ay, no! Data, no. Digo, vacuna, no. Da igual. Ai, que non evolucionei. Da igual. Da igual, non pasa nada. Miss, muy bien. ¿Pa qué? Ay, perdón. Vale. Aquí sí que hay misiones. Fuerza y sabe Dios. Porque eso no es inteligente, ¿no? La inteligencia es esta. Y esto es fuerza y... sabe Dios. Si no es inteligencia, fuerza, inteligencia, no vale para nada. Pura vacuna. A ver si los one-shoteo sin usar skill. No. ¡Oh! Vale. Kyubimon a descansar. Bugueado. El fly de Mon este tiene más velocidad. Uf.
¡Oh! Esto sí que es inteligente, inteligente, ¿eh? Bah. Ay, no, sin misiones secundarias, un puñado, Joder. Coño, le sigue. ¡Uy! Me dejé esto sin completar. Vamos a pillar la fruta del árbol.
Sí, sí. Muy bien, muy bien. A saco Paco. Tres nivelillos. Bueno, casi dos. Para Okuwamun. Okuwagamun. Ah, seguro que es el cangrejo este jefe. Bueno, hombre, era obvio, era obvio. Era más que obvio. $3.391. Es 1026. ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Con vagabón! Te mamó. Tomó polo cu. Se fue a la mierda. A la mierda, a la verga, o carallo. Ao quinto pino. A ultratumba. Ao paredón. Ao boliche. Nombres 1000. Nombres 1000 tiene el miembro viril. ¡Anda ya! A 11 de vida. Bien, bien. Tan duros, tan duros. Nivel 48. Tan duros, tan duros. Joder. Ay, mierda. Bueno. ¡Ih!
Vale. 2 de 10. Un huevo. Y eso que Kuwagamon está en la fila de atrás, ¿eh? Está en la fila de atrás y es el que más hostias está chupando casi. Bueno, a ver, no, comparado con Megamon, no. Pero casi, casi. Ahí, critiquita ahí. Dale ahí un criticazo. Critiquea. Cinco de 10. Nivel 49. Y esto queda... nada.
Uy. 3.679 de daño y este 3.099. Ay. ¡Hala! Se me acabó la comidita. Se acabó lo que se daba. A ver estos anillos que dan. No dan nada, no dan ni vergüenza. Dios, a un objeto. No quiere salir. Bien, nivel 50. Vamos a entregar primero la misión. A volar tucán. Uy. ¡Oh, sí!
Algo que quería probar era aquí el yunque. Este yunque que pueda mejorar los stats aquí. Pero que se gasta. A ver, vamos a usar traductor aquí. A ver qué pone. Nivel requerido de Digimon, Tatar, resistencia, fuerza. Vale, aquí que pone aquí en el medio. Registre el artículo que deseas desmontar. Ah, esto es para desmontar. A ver, vamos a probar a desmontar. Y que me da como si fuera chatarra, ¿no? Residuo que queda después de desmontar el equipo. Parece inútil. Tíralo o véndelo. Ah, qué bien. Y esto de aquí... Registro masivo. Ah. Puedes obtener los elementos a continuación según la probabilidad. ¿Y esto por qué es? Un anillo digital completo y con una sensación de energía negra. Código útil de zanja de anillo negro. Un útil código digital de anillo que emite una aura oscura. ¿Y entonces? Básicamente puedo gastarlos todos porque todos estos tienen malos stats. A ver. Esto que también es lo mismo, pero en versión collar negro completo Digicode. Y ahora esto, ¿dónde rayos se utilizará? Supongo que existe una vaina por ahí para craftear algo en el que yo no tengo constancia. Seguro. A ver, tú. No, tú vendes comida. Pero ya que estamos... Ah, y vamos a vender esto. Faltan vainas por romper. Claro, a lo mejor había una cosa que era lo de craftear. Y que fajo falando solo. Eu creo que non hai nadie no directo. Pon un usuario para ese, seguro que sea bugueado. Usuario bug ou algo así. Ah, aquí. Vale, ahí nada. Aquí. Uy, ¿y esto? A ver, traductor.
Potencial máximo, que solo se puede usar en los Digimons que han alcanzado la forma máxima. Que bueno, este Digimon ten ataque de área, creo. Oh. Tremenda volta acabo de dar por andar mirando a vainas.
Ah. Ah, aquí. Qué diminuto. Habita. Hola, baby. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres la merenda? Ay, a ver, un segundo. No hay nadie, pero... Le voy a dar la merienda a la perra. Quiero la merendina. Qué mierda de vida, qué mierda todo, qué mierda todo.
Allah. A ver, vamos a probar si la técnica tiene AOE. Ajá. Vale.
Oi, vos. Juego estático. Tan difíciles, tan difíciles.
Jope. Sin maná é un Omegamon. Nada, non suelto a pajarracos. Ai, que me olvidei de curar.
Joder. Non sale, non sale. Seguro que sale ahora. No, que vai salir. Pero bueno, level up. ¡Dios! Estánse me hinchando nas pelotas como se foran pelotas de baloncesto. ¡Ah, pajarraco de mierda! Suelta o que teñas que soltar, asqueroso. Ah. Mira, o Megamon xa se rí de min, asqueroso. De que te ríes?
se come pollo frito. No, non dropeo o objeto. Malditos pajarracos. Pero sabedes o que é flipante de verdad? Que é flipante de verdad? Flipante é que o Oku Agamon, sendo virus, e Nightmare Soldier teña unha puta habilidade de luz. Ai, mi má, antes que a oscuridade. Luz antes que a oscuridade, Ojo. Cuidadito. Ay, Dios mío. Pero está que se sale, Aquí sí. Diseño impecable. Cazabichos Nicolás quiere pelear. Quiere luchar. É que non sal, non dropeo o que ten que dropear. Ahora sí que sí. No. Pero ahora sí. Lo vuelo. Lo presiento. Eso es porque no he pillado el de los huevos de oro. Este. Fijo al 100%. Ai, mi má. Subí antes de nivel que a dropear o puto objeto. Dios, nin que fora, non sei. El objeto del destino. El Holy Ring. Holy Ring. Anillo sagrado. ¿Verdad, Abby? Ay, sí. Ay, sí. Xa me teñen as pelotas infladas, basicamente.
Con todo. Bien hecho, Mega Vidril, vuelve. No, no, Cannon Beamon salió antes que Mega Vidril, ojito. Cuidado. ¿Salirá? ¿No salirá? Chan, 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 chan. No. ¿Ahora? No. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tempo pretendes facerme botar aquí por un objeto de mierda? Muy bien, pajarraco diabólico. Hora de botar los putos objetos. Ah, pero ¿por qué no sale?
Xa é mala suerte, joder. Madre. Todo crítico. Outro nivel. Ai, mi má. Ahora sí, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay. Qué cansino, ¿eh? A ver, vou ler a misión outra vez, coño. A ver. Recoge los corazones vacíos de Digimon de Kokimon. Kokimon, sí. Maldito sexas, parraco. Encima acababase a comidita.
Qué mala suerte, en serio. ¡100 pajarracos! ¡Mataos! Ay, mima. Chupa maná esto. A saco me cae. O casa a chupar. Que un día los viciosos. Todos viciosos, todos porcos. Puercos todos. ¡Aleluya! Mima. Aleluya, señor. O misión máis larga xa logo da miña vida. Non tanto que houve misións moito máis largas que esta noutros xogos, pero señor bendito. Ala, cagar de campo. E hasta cargou o árbol. Un aplauso por completar misión, por favor. Gracias, gracias. En que momento fixo reset para comer? Ás 5 da tarde, supoño. Onde está o popón ese? Ah, aquí está. En una hora nos vemos, gilipiches. Ay. Vale, a ver, por aquí.
Uh. No. Vale. Siguiente misión. Ahí, buguéate ahí. Buguéate ahí. Menuda canción aí. Xa ha habido unha miseria encima con estas cancións do fondo aí para querer quitarse aí. Quitanlle as alegrías a un.
Cada vez más duros. Ahí va. Bueno, hijo de perra. Bastardo. De todos los... Eso que está detrás. Estaba detrás, non diante, bastardo. Directamente por él, Maldito. Puerco. Aí vai outra vez.
Uy, perdón. Venga, solo quedan 3. Listo, Evaristo. Vale. Ahora que estos de aquí. Pillomón. O Villaboba con B. Espero que estades quietas, porcas.
Ai. Ai. Pero isto de verdade, supostamente hai unha persona aquí que leva moito tempo aquí en directo e pareceme moi raro porque isto ten que estar bugueado, porque se está non é polo divertido que é isto, se está é por facer compañía, porque por diversión non creo que sea. Probablemente que te ha bugueado isto.
Que manía. Nas putas historias de Instagram. Sempre as guarras mirando aí os putos bots. Os putos bots con enlaces a páginas asquerosas aí de para timar a xente cagada. Ahora desbugueouse, ves? Ahora só estou eu. Ahora sí. Ahora está ben. Na verdade me pareceu en algún momento que había alguén máis. De verdade me parecía que en algún momento que había alguén máis. Anda, non lle importas a ninguén. Como se te fuera a ver a ver.